INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Pablo Peri, especialista del INTA Santa Cruz, fue convocado por el panel intergubernamental sobre cambio climático para participar del sexto informe que se publicará en 2021, elaborado por científicos y expertos. Pablo, contanos en qué consiste este informe sobre cambio climático y cuáles son los contenidos principales. Bueno, acá desde Nepal, la participación en el sexto informe sobre cambio climático. El informe tiene 18 capítulos, de los cuales los primeros están relacionados primero a una cuestión conceptual, el tema de los riesgos, la capacidad de adaptación de los distintos sistemas por el cambio climático. Esto está abordado desde no solamente la parte terrestre, sino todo lo que es agua dulce y el impacto que tiene sobre los servicios ecosistémicos que nos dan los distintos ecosistemas del mundo. Esto tiene que ver con los pastizales, con los bosques, los desiertos, etcétera. También lo mismo con los océanos, con el agua, la comida. Esos son capítulos introductorios y también que abarcan el efecto del cambio climático sobre ciudades y la infraestructura. Es decir, hay eventos debido al cambio climático que tienen que ver con catástrofes, inundaciones, etcétera. Eso también se aborda. También en el capítulo 7, por ejemplo, el efecto del cambio climático sobre la salud y la calidad de vida de las comunidades. El capítulo 8, por ejemplo, el tema de la pobreza y el efecto que tiene el cambio climático sobre eso. ¿En qué parte del informe estás participando? En mi caso, participo del capítulo 12, yendo un poco a los contenidos del capítulo del informe de Sudamérica y Centroamérica. El contenido, bueno, primero una descripción de la condición climática de la región, pero luego se hace un análisis de la vulnerabilidad y los impactos que tiene el cambio climático en diferentes subregiones de la región. Ahí hay subregiones de Centroamérica por un lado, el noroeste de Sudamérica, el Amazonas, el noreste de Brasil y en mi caso es la parte sur de Sudamérica que incluye Patagonia, tanto del lado argentino como chileno, y es donde se ve la vulnerabilidad y los impactos. La vulnerabilidad es qué tan expuestos estamos a condiciones de cambio de clima, es decir, si llueve más o lugares al revés, que hay sequías. No en todos los lugares esa vulnerabilidad y los impactos son de la misma magnitud. Es decir, en la parte del Amazonas y la zona de Colombia hay eventos, inclusive también en el norte argentino, eventos de inundaciones o de lluvias torrenciales, por un lado. Entonces todo lo que es pueblos y ciudades quedan más vulnerables al impacto del cambio climático, de eventos de lluvias extremas. Por otro lado, hay otros lugares que es la sequía, periodos más largos que la media de los últimos 50, 100 años, eventos más largos de sequía, tiene otro tipo de impacto. En el caso nuestro de Patagonia, hay sectores que va a llover menos, pero hay sectores que va a llover más. Entonces, eso se va evaluando por subregiones dentro del continente. Luego hacemos hincapié en el informe, tenemos que elaborar cuál es la capacidad de adaptarnos a esos eventos de cambio de clima.
y ahí se subdivide esa capacidad de adaptarnos en lo que son los ecosistemas terrestres. Está separado de lo que es el tema de ríos y también océanos y costas. El tema de la capacidad de adaptación en la producción de alimentos, la capacidad de adaptación que tiene que ver con la infraestructura que tienen las ciudades y los pueblos, la capacidad de adaptarnos en lo que respecta a la salud y la pobreza. No en todos los lugares de Sudamérica y Centroamérica, ante un cambio del clima, digamos, no todos tienen la misma capacidad de respuesta al tema de salud y pobreza. Después también en el informe se presentan estudios de caso puntual. Por ejemplo, uno que estamos proponiendo nosotros es la ganadería de Argentina y Uruguay, donde hay evidencia que la producción con pastizales, sobre pastizales naturales, tiene mayor resiliencia que sobre pasturas, o tiene, para decirlo más fácil, mayor capacidad de adaptarse al cambio climático para sostener la producción ganadera, que si dependemos de pasturas. Así que esto es un poco el detalle de lo que estamos desarrollando y cada continente está con una estructura similar. ¿Para qué audiencias se confecciona este informe? Pensemos que el informe del IPCC sobre cambio climático está en el marco de las Naciones Unidas, que los gobiernos solicitan esto, y el informe pasa a ser la voz oficial de este tema de cambio climático. Entonces, la audiencia son los que toman decisiones del sector político, pero también se busca un aporte de información a la sociedad en general, a ONGs, es decir, a todo el público cuyo tema del cambio climático tenga injerencia. ¿Por qué te convocaron para la elaboración de este capítulo? Un poco la invitación que yo digo que nos hacen al INTA, si bien por ahí es uno que tiene que participar, pero yo lo considero que esa INTA tiene que ver con el trabajo realizado en tantos años por un grupo de trabajo, en mi caso desde la Experimental de Santa Cruz, interactuando con otras muchas instituciones como el CONICET, las universidades, las mismas provincias. Pensar que nosotros para Santa Cruz y Tierra del Fuego ya habíamos sacado hace varios años un libro donde proyectábamos usando modelos el cambio climático para distintas partecitas de las provincias patagónicas, más otros, una red de monitoreo, una red de parcelas de monitoreo permanente que evalúa los cambios de biodiversidad y de producción en Patagonia Sur, que es la red PEVAMPA, que ya hace 18 años que venimos desarrollando y que ha generado información, también lo han tenido en cuenta en distintos ecosistemas, bosques, pastizales, humedales como los mallines, relacionado con el clima y también relacionado con el uso por el lado del hombre. Y en lo particular para mí es un honor, pero siento que es el INTA o al menos el grupo que venimos trabajando hace tantos años. Conversábamos con Pablo Peri, especialista del INTA Santa Cruz. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar.